aprovechamos para también hacer algunas apercepciones. Aprovechamos también para hacer algunas observaciones que siempre son pertinentes, algunas advertencias, porque lamentablemente la ciencia profana ha tomado muchos de estos conceptos, pero los ha banalizado. Es muy común en la psicología ver cómo muchas de estas definiciones son llevadas, pero hacia abajo. ¿Cómo es esto? Vamos a plantearlo, ¿no? Primero, ellos van a hablar o a mencionar igualmente la estructura, vamos a decirlo, en inicio, que tenemos de la forma tradicional del hinduismo, pero al ser una ciencia ya se da por hecho de antemano que todo lo que suene a espíritu, alma, Dios o deidad o lo que fuese, está rechazado. Entonces ya de antemano, todo lo que tenga que ver con el gran rostro, con el principio metafísico, incluso con el principio ontológico, ya queda rechazado de antemano. Entonces, cuando continuamos en la clasificación, vamos a ver de repente el caso de Jung, como él dice que el mundo de los arquetipos o la conexión que tenemos nosotros como individuos con otros individuos es lo que él denominaba el campo de los arquetipos, y esto sería como una especie de conexión psíquica colectiva, era como él lo visualizaba. Cuando realmente Budi lo que quiere representar es la conexión que nosotros tenemos con nuestro principio adámico, por utilizar la terminología judeocristiana. Es aquella porción de Adán que cada uno de nosotros es, porque podemos decir que toda la humanidad, los 7.000 millones de habitantes que nos encontramos en este momento, fuésemos Adán disgregado en millones y millones de pedacitos. Entonces, el símbolo de Budi viene a representar más esa conexión que yo tengo con mi verdadero ser, pero todavía como el hombre primordial, no como el hombre universal. Entonces, con el hombre primordial, según la terminología, vamos a decir, guénoniana, no tendríamos entonces que verlo como un colectivo, porque no es una conexión horizontal, vamos a decirlo desde el punto de vista de rajas, entre los hombres, sino que es una conexión de cada hombre verticalmente hacia arriba, hacia su principio de origen, hacia su fuente primordial adámica. Entonces no es horizontal, sino que más bien es vertical. Y a medida que nos conectamos con ese principio vertical, es que todos nos parecemos al mismo ser. Por eso es que de aquí viene también una frase bastante tradicional que nos indica que no es que nosotros los hombres seamos iguales, sino que realmente somos el mismo. Y aquí esta es una diferencia que puede traer incluso connotaciones políticas, ¿no? Entonces no se trata de que todos seamos iguales, sino de que todos somos el mismo. Aquí hay una pequeña variante que suena parecido, pero no es igual. Luego vemos que para ellos lo que sería Ankara sería el ser, ¿ok? El ser ontológico. Fíjense cómo hemos bajado desde los arquetipos del árbol sefirótico, que serían el principio del gran rostro, Keter, Jogma y Binah, lo estamos lanzando hacia Budi. O sea, para ellos lo más elevado, lo más sutil es realmente Budi. Y visto un Budi, por eso lo coloco también entre comillas, como una conexión horizontal entre los hombres, entre un psiquismo colectivo, en pocas palabras. Mientras que mi ser ontológico está identificado con mi individualidad, con mi ego. Y ese es el otro problema. El ser, el verdadero ser, no es nada más y nada menos que aquella oportunidad de Dios que cada uno de nosotros es. Esa misión, esa función sagrada. No es lo que hace que dentro de mi ego yo piense que yo soy algo distinto del todo. Que ese es el tema precisamente de Ankara. Es lo que me hace a mí particular.
pero un particular ensimismado, no un particular con respecto al todo. Y aquí es donde está el problema de cuando desde un punto de vista psicologista yo quiero tratar de entender estos conceptos tradicionales, negando obviamente al neuma, al espíritu. Entonces termina siendo un ser que se parece más a un ego, a un individualismo, que realmente a un ser ontológico, que no es nada más y nada menos que el puente entre el principio metafísico y el principio cosmogónico, cosmológico, es decir, entre el universo y el Dios inmanente. Entonces, no es lo mismo ese gran yo soy el que soy, ese yo soy, que decir mi individualidad egocéntrica. Entonces, aquí hay una pequeña gran diferencia. Es como si tomase de nuevo los conceptos de arriba y los llevase para abajo. No contento con esto, podemos seguir aumentando en los errores. La conciencia que habíamos mencionado, que se encontraba aquí arriba, lo estaríamos lanzando en manas. Es decir, que mi conciencia es la mente que está pensando, ¿no? Ese mente ese que habíamos mencionado, que se amolda, que es ese buen abogado, pero que en sí mismo no tiene fin, no tiene un principio como tal, es nuestra mente. Querer buscar entonces en nuestra mente, que es un mar de oportunidades que se moldea, la respuesta a algo es simplemente una ilusión. Te estás reflejando en ese espejo. Entonces la mente no te va a dar ninguna respuesta de nada, porque va a ser un abogado que tú puedes contratar para defender o para acusar. Entonces no aplica. Y aquí viene parte del problema entonces del mundo occidental moderno. Querer buscar en la mente las respuestas cuando la mente simplemente lo único que va a hacer es argumentar. Luego, lo que nosotros habíamos identificado en Buddhi como el subconsciente adámico, que es precisamente lo que nos conecta con el hombre primordial para el punto de vista occidental moderno de nuestra ciencia y de muchos de los psicólogos, nada más y nada menos asocian al subconsciente a los camendrillas, es decir, a mis ganas de comer, a mis ganas de dormir, a mis ganas de reproducirme, a mis ganas y deseos, que incluso los camendrillas está asociado más a tamas, al principio de descenso tamásico, porque recordemos que ya de aquí para abajo lo que queda es el cuerpo. Entonces tiene que ver más con las respuestas de mis 5 sentidos que voy a tener hacia mi cuerpo, que realmente el principio de Buddhi, que lo que busca es conectarme con el hombre primordial. Entonces el subconsciente, desde el punto de vista de la psicología, es algo que busca más relacionarse a mis instintos que van a querer preservar mi cuerpo, que realmente conectarme con el hombre primordial. Entonces aquí vemos otro gran error conceptual. Y finalmente, para cerrar, con broche de oro, y fíjense que hemos tomado los conceptos, pero bajándolos un peldaño hacia abajo, bastantes peldaños hacia abajo, nuestra individualidad, que era al final del día Ankara, que también tiene su mérito, porque es el principio de identidad, lo termino llevando al cuerpo. Entonces mi individualidad es mi cuerpo. Entonces no conforme con que ya Ankara de por sí representa el principio del ego, llevarlo al cuerpo es llevar el ego a la materialidad más grotesca posible. Ni siquiera es la particularidad de Mauricio dentro del gran plan y de la gran obra del gran arquitecto del universo o de Dios, sino que simplemente es el cuerpo, el pellejo que tengo puesto ahorita, por así decirlo. Entonces esto es lo que termina siendo más lamentable y por eso vemos a muchos de estas personas, estos profesionales científicos de esta corriente, decir que bueno, entonces para que te subas la autoestima, cámbiate de peinado o cómprate un poco de ropa o cómete un helado o viaja por allí, toma fotos, conoce el mundo, etcétera, etcétera, porque entonces mi individualidad, en vez de ser una oportunidad de Dios, termina siendo mi cuerpo y tengo que de alguna manera consentir ese cuerpo. Entonces fíjense cómo es importante tener una visión panorámica del mapa del alma como un todo completo para no incurrir precisamente en estos problemas del mundo occidental, en donde al negar todo esto y llevarlo todo para abajo, termina siendo una conclusión bastante desastrosa.
No conforme con esto, podemos agravarlo un poco más todavía. Se puede agravar más desde el punto de vista psicologista porque lamentablemente al no existir un orden, fíjense que la conciencia terminó siendo manas y manas es algo moldeable por sí mismo. Al no existir un orden, ni un patrón, ni un modelo, ni un principio, ni un valor ni siquiera, lo que termina ocurriendo es como una suerte de democracia de norma. Lo que diga la mayoría es lo que más o menos está bien. Y en función de esa mayoría, lo que a ellos se les ocurre, dependiendo de la contingencia y de la circunstancia, de la época en la que se esté viviendo y de cómo sean las características de esa sociedad o de esa cultura, esté enfermándose o no, eso es lo que para ellos sería el orden y la norma. En pocas palabras, una persona sana es una persona que pueda convivir en la sociedad. Un borderline sería aquella persona que estaría en el límite, que de repente lo botan del trabajo o terminan las relaciones de pareja o no puede llevar una relación sana con sus amistades, etcétera. Sería un borderline. Y finalmente, para terminar de poner la guinda del pastel, se genera un catálogo de enfermedades, y aquí sí entra la psiquiatría, un catálogo de enfermedades de todo lo que son las neurosis, la psicosis, las manías, las fobias, las obsesiones. Entonces genero un gran catálogo de enfermedades. En vez de generar un catálogo de la norma o del orden o de lo correcto, lo que termino es generando un catálogo de lo que no es correcto. Y de alguna manera, como las personas se especializan en estas categorías, porque son las únicas que conocen, no conocen como es una persona sana y normal, lo único que va a quedar es ver en cuál de esas cajas te pareces tú. Va a ser la conclusión final de estas personas. Entonces, vamos a ver a cuál cajita te pudieras parecer un poquito más. Entonces, van a forzar a que los individuos se parezcan a alguna de estas cajas. Y este es la conclusión más grave que puede acontecer. Entonces, insisto, lejos de existir un modelo, lejos de existir un patrón, lejos de existir un orden de cómo cada uno de nosotros es parte del principio uno y tiene que conocerse a sí mismo para conectarse con eso, atravesando la ilusión de la mente, aquí más bien lo que se le hace es caso y capricho a nuestra mente, que de por sí es moldeable, a través de lo que quiere mi subconsciente, entre comillas, que no es para nada el subconsciente adámico, sino que más bien es un subconsciente que busca los instintos del cuerpo, preservando mi individualidad, mi cuerpo en pocas palabras, y finalmente en función de una norma y de unos arquetipos que al final del día es simplemente un psiquismo colectivo. Eso es lo que termina ocurriendo con el mundo occidental moderno y por eso, bueno, las conclusiones y lo que hemos estado hablando y denunciando. Entonces, fíjense qué diferencia de todo esto con respecto, y bueno, si te meten en una de estas cajitas de los catálogos de las enfermedades, peor todavía, porque entonces ya tú eres una persona con problemas, simplemente porque no te llevas con el colectivo. Entonces, bueno, con lo que el colectivo, por cierto, en ese momento está diciendo que hay que hacer, ¿no? Porque el colectivo, para mayor colmo, también cambia de opinión. Entonces, eso es más o menos lo que trae el tema. Pero nosotros vamos a continuar y vamos a hablar de lo más importante, la meditación. Para el mundo occidental judeocristiano, la letra Vav del alefato, fíjense que significa llave y significa clavo también. Las distintas formas tradicionales judeocristianas plantean meditar precisamente en este símbolo, en esta letra Vav de color verde. Podemos ver en el arqueómetro la correspondencia entre el Vav y la complementariedad con el color verde. Recordemos entonces, insisto, que Vav significa llave, son las mismas llaves de San Pedro. Los masones tienen en uno de sus grados estas llaves con una cinta color verde, representando también esta conexión con la conciencia, y sería para abrir la primera puerta, la puerta precisamente de la mente. Yo tengo que traspasar la ilusión de la mente para poder conectarme con mi verdadero ser. Entonces,
recomienda que se visualice esta letra, se contemple con la vista en el entrecejo y la lengua en el paladar. La lengua en el paladar como cuando pronunciamos la letra L, así como cuando decimos el de los distintos nombres de Dios o Alá en el caso del Islam, ¿no? Entonces, donde pones la letra que es la L, allí es donde debes colocarla en el paladar cuando estás meditando. Con eso logras controlar tu imaginación errante y tu memoria dispersa también. Entonces, contemplas la letra Vau y tratas de usar simbólicamente esta llave. Luego, como hemos hablado de manas, cuando ya por fin se conecte el individuo a través de la meditación con sus tanmatras, que es lo que se busca, así sea uno de los 5 tanmatras, no importa, así sea con uno, se busca entonces ahora traspasar la ilusión de manas. Y esta ilusión de manas es precisamente el simbolismo del espejo humeante, como lo hemos visto en otras formas tradicionales. En el caso de nuestros aborígenes indígenas, se hablaba precisamente del espejo humeante o del espejo o como tal de la mente o de la ilusión del reflejo del agua, de la misma luna. También se ha hecho referencias, el símil de la plata y de la luna, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que el iniciado en su camino de búsqueda de conectarse con el retorno debe tratar de trascender. Entonces, fíjense cómo la visualización de las 5 inteligencias, que cada una de las puntas de la estrella flamígera sería un sentido, yo voy penetrando a través de la punta de la estrella hacia el centro de la estrella, en cada una de estas 5 luces, para conectarme con mi verdadero ser adámico como hombre primordial, y luego a través de la letra G, que sería esta espiral que me conecta con el centro, ascendería verticalmente y hacia arriba, que es el símbolo entonces de la exaltación. Es el símbolo entonces de cuando se verticaliza o se ordena en la terminología de la ordenación del cristianismo, o se rectifica también cuando tú buscas precisamente ese plano ortogonal. Verticalmente y hacia arriba sería como que yo estaría dirigiéndome al gran rostro. Y es así entonces como me conecto con el verdadero ser. Tenemos entonces lo que hemos mencionado de los 5 tanmatras que tenemos que superar para poder entonces conectarnos con nuestro verdadero ser. Porque todavía los tanmatras, que es la cúspide de nuestra mente que tenemos que atravesar, todavía los tanmatras son parte de nuestra individualidad, de nuestra psique inferior. Y para poder atravesar el río, tenemos que entonces superar la ilusión de la mente. Pero cuando colocamos aquí los tanmatras, es porque los tanmatras, y fíjense la parábola de las vírgenes, de las necias, de las prudentes y las que se casaron y conocen al Señor, aquí nos plantean otro misterio, y es otra cosa que es digno de aprovechar. Una vez, y por eso que se coloca manas en el medio, una vez que superemos entonces nuestra mente y nos conectemos con los tanmatras, podemos hablar del tercer templo. Recordemos que el primer templo es el templo del cuerpo para el hinduismo, el segundo de nuestro cuerpo físico como tal, que tenemos que preservarlo también. El segundo templo es el templo de las formas, el que voy construyendo en la meditación, precisamente en esta etapa. En esta etapa voy construyendo el templo no hecho con las manos. Es un cielo que estoy haciendo en la meditación. Es un cielo que estoy haciendo con formas en mi mente, en mi pensamiento, hasta que logre atravesar el espejo, este espejo humeante. Cuando logro atravesarlo, entonces aquí ya yo debería ordenar algunas cosas y debería irme empezando a conectar con los tanmatras también, con los que me faltan. De repente ya en este paso del espejo ya vi un tanmatra, pero todavía me quedan 4 más que debo también trascender. Cuando ya entonces identifico los 5 tanmatras,
que son las 5 vírgenes que conocen al Señor. Fíjese qué interesante el simbolismo, porque las 5 se casaron como tal. Es cuando entonces ya yo puedo plantearme el tercer templo, que es un templo que ni siquiera tiene formas, ni siquiera hay un espejo que atravesar, ni siquiera hay unas llaves que abrir. Es un espejo de sensaciones que terminan entonces siendo más profundos que los propios Tanmatras. Comienza con los Tanmatras, pero se van hacia precisamente el templo de las no formas, o el templo de las ideas puras, o el templo de las sensaciones bien entendidas, no sensaciones emocionales, sino como la culminación de los Tanmatras. Este último cielo o este último templo, por así decirlo, es el último templo de la individualidad. Y este se puede conseguir cuando ya he traspasado todo esto. Desde algún punto de vista, pudiéramos decir que estos son las llaves del siguiente nivel. Estos que están acá es como esta letra que está acá. Esta es la primera llave que a mí me dan. Y esta es como que la llave de salida, por así decirlo, en donde pasamos entonces al siguiente nivel de esa identificación con nuestro verdadero ser. Y aquí ya el verdadero ser, lo hemos dicho también, se va a expresar en 3 principales aspectos. Desde el punto de vista judeocristiano, se dice que Dios es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Entonces Dios todo lo sabe, todo lo puede y está presente en toda su creación. Cada una de estas 3 expresiones de Dios se van a sentir, se pueden también sentir en la meditación, cuando nos conectamos con nuestro ser. Recordemos que la meditación al final del día lo que busca es negarnos a nosotros mismos, es ocupar nuestra mente, es ocupar nuestro cuerpo, ocupar nuestros Tanmatras, esas 5 columnas, nuestros indriyas, kamendriyas, etcétera, etcétera, para que se libere y se exprese el verdadero ser. Entonces, cuando hacemos este trabajo y se libera este verdadero ser, lo que voy a buscar entonces es esa reidentificación, ¿no? Entonces, retomando el tema de la meditación, es un proceso, es una metodología en donde me voy negando a mí mismo. Cuando se expresa entonces el verdadero ser, ¿qué va a ocurrir? Yo voy a poder sentir o una sensación de recuerdo, ese famoso recordis de volver a traer al corazón, en donde ese recuerdo, a diferencia del conocimiento profano, no es el conocimiento que yo digo, ah, mira, sí, yo sé esto, yo aprendí a hacer integrales o derivadas o límites, yo soy mejor que los demás o soy bueno. No, es un conocimiento que más bien da una sensación de que ya eso estaba allí y había sido yo el que lo había olvidado. Por eso se habla de conocimiento no aprendido. Entonces, este conocimiento no aprendido que da como un recuerdo es lo que uno termina diciendo, cónchale, a mí se me olvidó y de verdad que esto era así. Eso más bien es como una especie de bofetada al ego y por eso nos da humildad. Por eso que el verdadero conocimiento tradicional, la verdadera gnosis, es un conocimiento no aprendido que más bien da humildad, porque en todo caso el que hizo que se me olvidase fue mi ego, fue mi individualidad. Asimismo, en el caso de la omnipotencia, cuando yo puedo hacer algo y yo lo logro, yo siento paz. Entonces la expresión de Dios, porque Dios todo lo puede, a través de su omnipotencia, es una sensación de paz infinita. Finalmente, la omnipresencia es lo que hace que todo esté conectado con nosotros. Por eso que aquel iniciado que se más bien coloca con una suerte de burbuja, se separa del mundo o desprecia el mundo u odia al mundo o se queda ensimismado, realmente no está haciendo bien el trabajo, porque él debe más bien conectarse con el todo y sentir ese todo no ajeno, sino más bien íntimo, más bien acogedor, más bien es algo hospitalario y más bien es algo más reducido, algo más pequeño, no algo, vamos a decirlo, ¿cómo se dice? Infinito que nunca podré entender.
es todo lo contrario, se va haciendo más obvio, más sencillo. Y eso más bien da como cobijo. Y por eso se da esa sensación de lo que hemos hablado, de que no es que seamos igual, sino de que somos el mismo, y empiezas a comprender que todo está unido a lo mismo. Ese es el amor, el sentimiento de amor, de identificación con el otro, que también la tradición lo ha expresado en el caso del cristianismo, de ese amar al prójimo como a ti mismo. Es esa verdadera sensación de amor y de conexión con el entorno, con la naturaleza, con las demás personas, con los demás seres, etcétera, etcétera. Entonces es realmente comprender que todo es uno. Eso es precisamente la omnipresencia de Dios. Entonces, cuando atravesamos los Tanmatras, lo que nos queda es el recordis, la humildad, ese recordar, ese conocimiento no aprendido, es esa sensación de paz y es esa sensación de amor que nos conecta y nos hace que todos estemos más relacionados en una intimidad en donde no es otra cosa que el mismo y verdadero ser conociéndose a sí mismo. Después de esto, tengo esta lámina, quedan 7 minutos. Vamos a ver cómo, si nos da chance, si no abrimos otra sesión. Fíjense, esta lámina es interesante porque es de la Biblia. En Josué 10 nos habla de la historia de Gabaón, en donde se plantea que el sol y la luna se detienen. Este es un cuento muy interesante, muy hermoso, porque se dice que Josué había conquistado Gabaón. Gabaón era un pueblo muy, muy rico, era un pueblo precisamente que tenía muchas riquezas. Realmente los judíos, ¿qué pasó? A pueblo que ellos iban, ellos arrasaban con todas las personas del pueblo, mataban a sangre y espada a todas las personas, no dejaban ningún habitante. Esto es un símbolo también en sí mismo, ¿no? Entonces, cuando ellos hacían esto, los demás personas de los demás pueblos se enteraban y obviamente se generó un pánico en la región. Por lo tanto, la gente de Gabaón decidió entregarse voluntariamente a los judíos para que ellos no los matasen. Entonces los judíos no sabían todavía dónde quedaba Gabaón y accedieron a este convenio. Bueno, si se van a entregar, mejor para nosotros. ¿Y dónde queda la ciudad de ustedes? Y bueno, accedieron a cambio de no asesinarlos. Cuando llegan a Gabaón, se dan cuenta de que era esta ciudad con riquezas y con mucha prosperidad. Y ellos de alguna manera, bueno, tuvieron que cumplir su palabra, ¿no? Pero a cambio de dejarlos como servidumbre. O sea, ellos quedaron como un pueblo que quedaba para ellos en esa casta de servidumbre. Lo interesante es, fíjense que Gabaón, pudiéramos asociarlo en el árbol sefirótico con Tiferet, la esfera de la belleza, y a Josué como que viene conquistando. Gabaón se entregó voluntariamente, pero 5 reyes de los pueblos vecinos a Gabaón se indignaron. Ellos se dijeron, ¿cómo es posible que Gabaón se entreguen a los judíos sin dar ninguna pelea? Entonces nosotros vamos a reunir nuestros 5 ejércitos y vamos a conquistar tanto a Gabaón como vencer a los judíos. Ese fue precisamente el acuerdo que llegaron los 5 reyes. Y los 5 reyes entonces decidieron hacer esta guerra. Es interesante el símbolo del sol y la luna, y por eso les traigo este árbol sefirótico que tiene correspondencia con los planetas. Aquí vemos este sendero del sol y la luna, el valle de Josafat, en donde Josué le pidió a Dios que detuviese el sol y la luna. Fíjense el símbolo que se está planteando, que se detenga el sol y la luna, este sendero que está acá. Josué le pidió a Dios, fíjense, ¿no? Josué le pidió a Dios que detenga el sol y la luna para poder vencer a sus 5 enemigos, los 5 reyes.
Los 5 reyes los llevó a una cueva, el símbolo del corazón, otra vez, y allí les cortó la cabeza, el símbolo de Yesod o de San Juan el Bautista. Les cortó la cabeza, los decapitó y los dejó encerrados en la cueva, aquí adentro. Estas 5 esferas se retrotraen hacia adentro, como precisamente ocurre con el ritual de la hoguera del rito de Memphis Mizraim en la masonería. Entonces, estas 5 esferas se retrotraen en Tiferet y se disuelven acá. Se dice que ese ha sido el único episodio en donde Dios le hace caso y obedece a un hombre, pero es la primera y última vez que esto va a ocurrir. Nosotros decimos dentro del simbolismo que los 5 reyes son los 5 sentidos. Obviamente a través de los indrillas, los camendrillas y todo esto, las 5 columnas, y estas 5, hay un punto del camino del iniciado, cuando el iniciado quiere seguir ascendiendo, que van a querer rebelarse. Porque Gabaón, que es el ego, fíjate que el ego es el que está con esas riquezas, él voluntariamente se entregó al iniciado que quiere en su camino seguir ascendiendo. Entonces el ego no le queda de otro que entregarse y se ve como un traidor para los otros aspectos de tu psique inferior. Entonces, Dios y el hombre se ponen de acuerdo en detener el sol y la luna, pero no es que el hombre le dio una orden a Dios, sino que Dios realmente utilizó al hombre para ejecutar esta acción divina. Entonces el hombre realmente era un empleado de Dios. Por eso que es un tema de perspectivas. Desde el punto de vista de la tradición fue el plan divino. Desde el punto de vista de Josué, fue Josué que le dio una orden a Dios. Entonces, ¿quién era quién? Es la renuncia de la individualidad, es la renuncia al ego. Mientras yo siga pensando que fue Josué que le dio una orden a Dios, lo sigo viendo desde la perspectiva de la individualidad. Pero si lo veo desde la perspectiva de la tradición, fue Dios que encomendó a Josué para que pudiese tomar todos los reinos y dejarlo como la tierra prometida para precisamente el pueblo elegido de Dios. Este es el rico simbolismo que nos trae la historia de Gabaón y que nos revela un misterio y un secreto en sí mismo. Estos 5 reyes tienen que ser decapitados y dejados en la cueva. La cueva y el corazón lo podemos ver después también en otro día. Representa la respiración. El que medita tiene que controlar la respiración y así controlar la mente y así controlar sus 5 instintos o 5 necesidades básicas. Y es así como podrá encontrarse con su verdadero Señor y cumplir su verdadera misión. Aquí se ve entonces, vamos a poner que ya se me fue, el sendero en donde se detiene el sol y la luna para poder vencer a los 5 reyes. Y una vez que ya han sido vencidos los 5 reyes, entonces todo está perfecto. O sea, ya toda en la zona está para precisamente la voluntad de Dios, ¿no? Que ya, podemos decirlo, toda la psique con el soma está en perfecta concordancia con el neuma o el pequeño rostro con el gran rostro. Y aquí, bueno, palabra clave para los que conozcan también del grado sobre los 5 puntos de perfección, que por cierto, si ubicamos estos 5 puntos de perfección con los 5 partes del cuerpo en donde se hacen los tocamientos los puntos de perfección del grado de maestro en la masonería, van a ver que cada uno representa un signo del zodíaco. Y cuando buscas el elemento de cada uno de estos, te vas a dar cuenta que tienes precisamente los 5 elementos. Es decir, fuego, tierra, aire, agua y el verbo que sería el éter. Entonces, ahí el ritual de la masonería en el grado de maestro te revela cómo serían estos 5 puntos de perfección para ordenar estos 5 reinos que están acá. Y por eso se llama la exaltación. Proyectarse de acá hacia arriba, hacia los misterios mayores.
Es súper interesante el rico simbolismo de lo que se plantea. Desde el punto de vista del rosario que habíamos mencionado del RCA, pudiéramos decir que es cuando entonces la mano se lleva a la altura del corazón y se reza entonces el Padre Nuestro. El Padre Nuestro, a su vez, pudiéramos decir, en la correspondencia del árbol sefirótico, ese orden, Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Aquí se da la creación, hágase tu voluntad, Yeburá, así en el cielo como en la tierra. Tiferet, danos hoy nuestro pan de cada día, Netzá, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Jod, fíjate que ese danos el pan es futuro y perdona nuestras ofensas es el pasado. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y el amén es ese canto que lo habíamos comentado en alguna oportunidad. Recordemos que el amén, al igual que el om, se canta con el A-M-N, es decir, la M retumba en la boca y la N en la nariz, como cuando yo coloco la lengua en el cielo de la boca. Ahora en la parte más arriba de la boca, coloco allí la lengua para que suene la N. Entonces uno canta en el oriente el Om, y en el occidente, en el caso del cristianismo, sería el Amén, haciendo que la vibración vaya verticalmente hacia arriba. Es el canto precisamente de ese ascenso vibracional. Desde la apertura, pasando por la M hasta llegar a la N. Colocándola, y para que salga por la corona. Fíjate que si colocas la lengua en el paladar, la vibración va a salir precisamente por el chakra de la corona, por el chakra de Keter. Entonces, bueno, eso era lo que les quería traer. Cierro con esta última lámina. Ahora sí, esta es la última. En donde traté de buscar 5 velitas, pero bueno, no se vio muy bien. Porque, para buen entendedor, pocas palabras. Si en los estados póstumos del ser, la persona se disgrega en su individualidad, la mejor manera que nosotros tenemos para ayudar esa alma, esa psique, es orando, colocándole 5 velas que a su vez se retrotraigan en una sola central, que es el símbolo que habíamos mencionado de cómo estos 3 se pueden dispersar, estos 5 se pueden dispersar, pero se pueden volver a unificar en, por lo menos, la individualidad del ser.